En este trabajo vamos a describir qué es la sociología y destriparemos su historia, personajes que influyeron, por qué es importante, influencia en la sociedad y en la vida cotidiana. Tocaremos temas sobre las teorías de la sociología, cómo la sociología evoluciona, datos interesantes, sus ciencias y ramas. Reforzaremos los temas vistos y expuestos en clases. El funcionalismo, el marxismo, Max Weber, interaccionismo simbólico y etnometodología. Quiénes están involucrados, sus obras más destacadas, sus teorías y descripciones. Describir sus trabajos y de por qué se han dado tiempo de hacer y dedicarse a la crítica hacia la sociedad. Todo en este tiempo cronológico de todos los periodos de las teorías de la sociología de forma en un video. ¿Qué es la sociología? La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. Auguste Comte. La primera definición de sociología fue propuesta por el filósofo francés Auguste Comte, quien en 1838 acuñó el término sociología para describir su concepto de una nueva ciencia que descubriría unas leyes para la ciencia del mismo modo que se había descubierto tantas otras para la naturaleza. Aplicando los mismos métodos de investigación que las ciencias físicas, el filósofo británico Herbert Spencer adoptó el término y continuó así el trabajo de Comte. Filósofo y sociólogo burgués francés, idealista subjetivo, fundador del positivismo, la filosofía del término medio que se consideraba por encima del materialismo y del idealismo. Émile Durkheim se interesó por las ciencias sociales después de leer Auguste Comte y Herbert Spencer y se trasladó a Alemania para estudiar sociología. En 1887 volvió a Francia, donde impartió los primeros cursos de sociología del país en la Universidad de Burdeos. Con el fin de lograr que la sociología se alejara de la filosofía y de darle una identidad clara y particular, Durkheim afirmó que el objeto distinto de la sociología debe ser el estudio de los hechos sociales. El concepto de hecho social tenía varios componentes, pero la idea de que los hechos sociales debían ser tratados como cosas era de crucial importancia para distinguir la sociología de la filosofía. Como cosas, los hechos sociales deberían estudiarse empíricamente, no filosóficamente. Karl Marx a la sociología. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de la lucha de clases, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observan que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos antagónicos. Este constante enfrentamiento a lo largo del tiempo va a derivar en una sociedad ideal comunista donde no existan las clases sociales. Marx sostiene que el tipo de sociedad capitalista, el trabajador no está sujeto al amo, sino tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es dueño de su capacidad para trabajar, de su fuerza de trabajo, y el segundo es propietario del capital e instrumentos de trabajo. Considero que los dos detonantes que hicieron surgir a la sociología como ciencia son 1. La revolución industrial. 2. El surgimiento del capitalismo. Estos sucesos se dieron en Europa con la Revolución Francesa en 1879. Son los que abrieron las puertas y sentaron las bases para el estudio de la sociedad. Con las revoluciones se descubrieron tecnologías, generaron nuevos estilos de vida. Las antiguas sociedades rurales se transformaron en centros urbanos industrializados, con grandes concentraciones de población, y las nuevas ciudades debían enfrentar problemáticas de índole político, económico y social, como inmigración, urbanización, pobreza, desigualdades sociales y económicas, entre otros. Es así como estos acontecimientos construían a la sociología como ciencia y la hacen necesaria para explicar sus problemáticas y darle solución, logrando lo que decretó Karl Marx: tener una sociedad justa y mejor. Actualmente los cambios sociales han estado pausados. Debemos seguir el ejemplo de nuestros revolucionarios, que con una filosofía de cambio, independencia y atrevimiento lograron muchas conquistas, que sin duda son ahora necesarias para las sociedades y problemáticas del nuevo milenio. Las maneras habituales de clasificar a distintas escuelas sociológicas suelen ser de considerarlas como teorías del consenso o del conflicto, o en macrosociología y microsociología. Vamos a intentar unir esas dos maneras de dividir las teorías sociológicas en una sola. Las teorías macrosociológicas son las que se dedican al estudio de grupos, organizaciones y sistemas sociales de gran tamaño, es decir, intentan formular teorías que expliquen el conjunto de una sociedad, o al menos los espacios más significativos de la misma. En contraposición, la microsociología se ocuparía del estudio del comportamiento humano en los contextos de interacción cara a cara. Las grandes teorías sociológicas, tales como el marxismo, el funcionalismo y el estructuralismo,
entrarían dentro de lo que se consideran corrientes macrosociológicas, mientras que otras más actuales como la metodología o el interaccionismo simbólico podrían ser consideradas más cercanas a la microsociología. La división entre las teorías sociológicas del consenso y del conflicto se refiere a las teorías macrosociológicas. Dentro de las teorías del consenso, las más importantes serían el funcionalismo y el estructuralismo, o la síntesis de ambas. El estructural funcionalismo, estas concepciones insisten en la necesidad de consenso, del orden y centran sus estudios en los factores estáticos de la sociedad. En la estructura social, aunque entendida a su manera en contraposición, las teorías del conflicto insisten en la imposibilidad de que éste no se produzca y por lo tanto en los aspectos relacionados con el cambio social. Dentro de estas teorías podemos situar el marxismo y a la escuela de Frankfurt. Más difícilmente clasificables, aunque en ocasiones se le relaciona como la microsociología, son las aportaciones de Max Weber. A este autor se le puede estudiar como un autor original e independiente, o como un complemento o continuador del marxismo. En cualquiera de los dos casos, nadie discute la importancia de Weber en la sociología actual. Los fenómenos sociales son todos los comportamientos que transcurren dentro de su sociedad, que pueden ser realizados por parte de algunos miembros o por su totalidad. El capitalismo es el modelo de producción vigente en el mundo, basado en la propiedad privada y el intercambio libre de bienes y servicios. Los éxodos son procesos por los que una parte importante de una población abandona un espacio físico, habitualmente por motivos económicos o políticos. La inmigración, movimiento en el que los habitantes de un país deben ir a vivir a otro. El arte es el conjunto de disciplinas consideradas estéticas en las que algunos hombres pueden destacarse como la pintura, el dibujo o la música. Las migraciones internas son aquellos procesos por el que un grupo de personas se desplaza dentro de un país, generalmente por causas económicas. La moda son las pautas establecidas a través de diferentes medios de comunicación. La pobreza son las situaciones en las que algunas personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas. La devaluación es la modificación en los precios relativos de una moneda local con respecto a todas las demás en el marco del comercio internacional. La degradación de valores humanos es el fenómeno por el cual el individualismo, el egoísmo y la falta de respeto se afirman por sobre la solidaridad y los valores de una comunidad. El amor es el sentimiento universal basado en la afinidad entre dos seres. Augusto Comte formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como ciencia que tiene a la sociedad como su objetivo de estudio. La sociología sería un conocimiento libre de todas las relaciones con la filosofía y basada en datos empíricos en igual medida de las ciencias naturales. Comte presenta la historia humana en tres fases o estados: estado teórico, estado metafísico, estado científico o positivo. Además afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo. La teoría de la burocracia de Weber es otra aportación de la sociología. Se trata del primer gran modelo teórico con una visión estructural de la organización y aborda su estudio desde un nivel global. Emilio Durkheim hizo sociología mediante investigaciones sociales concretas y esforzándose por desarrollar reglas y procedimientos de investigación científicos. La sociología es un tema muy extenso y cada uno tiene un punto de vista sobre esta. La sociología estudia la familia, la religión, las instituciones educativas, las empresas, las administraciones, la ciencia, etc. También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las sociedades como la desigualdad, los valores y creencias, las manifestaciones culturales, la criminalidad y las migraciones, entre otros, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos condicionan la vida de la gente. La sociología es muy útil, aunque no la aparente. Gracias a los estudios de la sociología podemos describir cómo actuaría la sociedad en diferentes ambientes, culturas y religiones. Es muy importante conocer esto para respetar y crear tu punto de vista, si está bien o mal lo que hacen y cómo influye en la sociedad. Como mencioné antes, al paso de los años la sociología ha evolucionado, pero no hubiera sido posible por algunas figuras importantes que hicieron que la sociología sea una materia importante tomar en cuenta en nuestra vida cotidiana.